¿Soy el imbécil por decidir que mi familia murió el mismo día que mi hermano, aunque ellos sigan respirando? Para muchos, la sangre es sagrada, pero para mí, la sangre fue el veneno que casi destruye mi vida. Tengo un hermano, o mejor dicho, tenía. Durante años, él fue el centro de mi familia. Tenía ese carisma manipulador que hace que todos bailen a su ritmo. Yo, en cambio, siempre fui el trabajador, el que se enfocaba en su esposa, en sus hijos y en construir un patrimonio real. Pero en las reuniones familiares, yo era siempre el raro, el orgulloso, el que no quería convivir. Lo que yo no sabía era que mi hermano estaba construyendo un muro entre mi familia y yo. Con una habilidad de psicópata, les contaba historias falsas, que yo hablaba mal de mis padres, que mi esposa los despreciaba, que yo me sentía superior por tener un buen trabajo. Él sembró el odio en el corazón de mis hermanas y de mis viejos, hasta que un día, sin que yo entendiera por qué, dejaron de hablarme. Me convirtieron en el paria, en el enemigo. Yo intentaba acercarme, pero recibía caras largas y desprecios. Mi hermano se encargaba de consolarlos después de cada intento mío, reforzando la idea de que yo era el villano. Mi única roca, mi único refugio, fueron mi esposa y mis hijos. Ellos veían mi dolor, veían cómo me partía el alma ser rechazado por mi propia gente sin haber hecho nada. No los necesitas, nosotros somos tu equipo, me decía mi esposa cada noche que yo llegaba hundido después de un desplante familiar. Me resigné a vivir así, en una especie de exilio emocional, viviendo en el terreno que, según yo, era mi herencia segura, el lugar donde construí el techo para mis hijos. Pero el destino tiene una forma muy retorcida de revelar la verdad, y la caída de mi hermano fue el inicio de mi despertar. Cuando mi hermano falleció, el mundo de mi familia se detuvo. Para mis padres y mis hermanas, se había ido el hijo perfecto, el que siempre estaba ahí, el que los protegía de mi supuesta arrogancia. Yo fui al funeral, a pesar de los años de desprecios y caras largas. Lo hice por respeto, por un lazo de sangre que yo aún creía que significaba algo. Las miradas que recibí en el velorio eran puñales. Mis hermanas ni siquiera me dieron el pésame, se abrazaban entre ellas como si mi presencia ensuciara el luto. Mi madre lloraba desconsolada, repitiendo que se había ido el único que la cuidaba. Yo me quedé en una esquina, con mi esposa apretándome la mano, sintiéndome un extraño en el entierro de mi propio hermano. Pero el luto duró lo que tardaron en aparecer los cobradores. Apenas una semana después del entierro, recibí una notificación legal en la puerta de mi casa. Esa casa que yo levanté con mis ahorros, en el terreno que mi abuelo me había dejado de palabra y que, según mi hermano, ya estaba arreglado en los papeles de la familia. Al abrir el sobre, sentí que el piso desaparecía. Mi hermano no solo no había arreglado nada. Había empeñado el terreno donde yo vivía con mi esposa y mis hijos. Había falsificado firmas, había pedido préstamos leoninos y había puesto mi hogar como garantía para financiar una vida de lujos y deudas que nadie conocía. El buen hijo era, en realidad, un estafador que nos había dejado a todos en la cuerda floja. Pero lo peor no fue el dinero, lo peor fue descubrir que, para lograr sus préstamos, le había dicho a los prestamistas que yo era un inquilino conflictivo al que pronto sacarían de la propiedad. Fui a buscar a mis hermanas y a mis padres, con el documento en la mano, temblando de rabia y de incredulidad. «Miren esto», les grité, tirando el papel sobre la mesa de la casa de mis padres. «Su hijo perfecto empeñó mi casa. Nos van a echar a la calle por sus deudas». Mis hermanas se quedaron mudas, pero mi madre, en lugar de indignarse con el engaño de su hijo muerto, me miró con un odio que nunca olvidaré. «Seguro tú lo provocaste», soltó con una frialdad que me heló la sangre. «Seguro le pediste dinero y ahora quieres culparlo porque él ya no puede defenderse. Él nunca nos habría hecho algo así». En ese momento, la caja de Pandora se terminó de abrir. No solo era el terreno. Empezaron a llegar estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de mis padres que ellos no sabían que existían, préstamos personales que mis hermanas habían avalado sin leer, creyendo en las mentiras de mi hermano. El arquitecto de la discordia nos había hundido a todos, pero aún así, ellos preferían culparme a mí antes que aceptar que su ídolo era de barro. Mientras las deudas del terreno seguían asfixiándome, decidí que no podía quedarme con la duda de por qué mi propia sangre me miraba como a un criminal. Aprovechando que mis hermanas estaban ocupadas tratando de descifrar los estados de cuenta que mi hermano dejó en su vieja computadora, logré entrar a sus archivos y correos. Lo que encontré no fue solo desorden financiero, encontré el manual de cómo destruir a un hermano. Había chats guardados, correos enviados a mis padres desde cuentas falsas y capturas de pantalla editadas. Mi hermano se había tomado el tiempo de inventar insultos,
Creó perfiles falsos con mi nombre para enviarle mensajes ofensivos a mi madre, diciendo que ojalá se apurara a heredar para que nos dejara de estorbar. Simular desprecios. Le decía a mis hermanas que yo había dicho que ellas eran unas mantenidas y que mi esposa no las quería en nuestra casa porque olían a pobreza. Falsificar crisis. Les pedía dinero a mis padres prestado supuestamente para ayudarme a mí con deudas de juego o vicios que yo nunca tuve, quedándose él con cada centavo. Con las manos temblando, imprimí todo. Fui a la casa de mis padres donde estaban mis dos hermanas. Tiré el fajo de hojas sobre la mesa, justo al lado de la foto con listón negro de mi hermano. Miren esto, les grité, con las lágrimas que mandóme los ojos. Miren cómo nos puso a pelear. Él inventó todo. Esas cuentas de Facebook no eran mías, las manejaba él desde su teléfono. Los correos que le llegaban a mamá insultándola, él los escribió. Mis hermanas empezaron a leer. Vi cómo sus rostros pasaban de la indignación a la palidez. El silencio en la sala era tan denso que dolía. Mi hermana mayor empezó a llorar, no por luto, sino por la realización de que habían odiado a la persona equivocada durante casi una década. Él nos dijo que tú habías empeñado las joyas de la abuela, susurró mi otra hermana, bajando la cabeza. Nos juró que tú le habías pegado a papá en una discusión cuando nosotros no estábamos. Y ustedes le creyeron, les reclamé, sintiendo que el pecho me estallaba. Nunca me preguntaron, nunca me dieron el beneficio de la duda. Me cerraron la puerta de la casa, me quitaron el habla y permitieron que mis hijos crecieran sin abuelos ni tíos por las mentiras de un estafador. Pero lo más doloroso fue la reacción de mi madre. Miró las pruebas, leyó las palabras de odio que su hijo consentido había escrito fingiendo ser yo, y simplemente cerró los ojos. En lugar de abrazarme y pedirme perdón, se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto. Ahí entendí la amarga verdad. Ellos no estaban enojados conmigo por lo que yo hice, estaban enojados porque yo era el espejo de su propio fracaso al haber confiado en el hijo equivocado. Preferían seguir odiándome a mí que aceptar que el hijo que tanto amaron los había traicionado, robado y usado como peones en su juego retorcido. El terreno seguía empeñado, mi casa seguía en riesgo, y mi familia, a pesar de ver la evidencia frente a sus ojos, no tuvo la decencia de decir, perdón, hermano. Me quedé esperando. Durante una semana entera, después de haberles puesto las pruebas de las mentiras de mi hermano sobre la mesa, dejé el teléfono encendido esperando una llamada. Un lo siento, hermano, un fuimos unos tontos, un simple perdón de mi madre. Pero el silencio que salió de esa casa fue más ruidoso que cualquier grito. Mis hermanas, en lugar de buscarme para enmendar el daño, empezaron a enviarme mensajes de texto, pero no para pedir disculpas. Me escribían para pedirme que, ya que yo tenía dinero, les ayudara a pagar las otras deudas que el hijo perfecto les había dejado a ellas. Oye, dice mamá que si puedes pasar a liquidar lo de la tarjeta de crédito que él sacó a su nombre, me escribió mi hermana mayor. Al final de cuentas, tú eres el que está bien económicamente y él ya no está para pagar. Sentí un asco profundo. No solo me habían odiado gratis durante años basados en mentiras, sino que ahora que sabían la verdad, querían que yo fuera el responsable de las estafas de la persona que me intentó destruir. Mi esposa, al ver mi cara de incredulidad, me quitó el teléfono de las manos. Ya basta, Martín, me dijo con una firmeza que me hizo reaccionar. Ya les diste la verdad. Ya les diste pruebas. Si después de ver que él empeñó nuestra casa y nos puso a todos en contra, lo único que quieren es tu billetera, entonces ellos no son tu familia. Son solo gente con tu mismo apellido. Tenía razón. Fui a la casa de mis padres una última vez. No entré. Me quedé en la puerta mientras mis hermanas salían con cara de víctimas. No voy a pagar ni un centavo de sus deudas, les dije, y mi voz no tembló. Y tampoco voy a pedirles que me quieran. Tuvieron 10 años para conocerme y prefirieron creerle a un mentiroso porque les convenía que yo fuera el malo. El terreno donde vivo lo voy a rescatar yo solo, con abogados, y si para eso tengo que demandar la sucesión de mi hermano o exponer sus firmas falsas ante un juez, lo voy a hacer. Es tu hermano. Está muerto, gritó mi madre desde la ventana, con esa voz que antes me hacía sentir culpable, pero que ahora solo me causaba indiferencia. Él murió para mí mucho antes que su cuerpo, mamá, le respondí. Murió el día que decidió que mi esposa y mis hijos no merecían un techo con tal de él tener dinero. Y ustedes murieron hoy, porque prefieren defender la memoria de un estafador que abrazar al hijo que siempre estuvo aquí. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Escuché que me gritaban egoísta y malagradecido, los mismos adjetivos que mi hermano les había enseñado a usar. Pero esta vez,
Las palabras rebotaron en mi espalda. Subí al auto, miré a mi esposa y a mis hijos que me esperaban dentro, y sentí que un aire nuevo entraba en mis pulmones. Había cortado el ancla. Ya no era el hijo rechazado, era un hombre libre que acababa de entender que la familia se elige, y que yo ya tenía la mía sentada a mi lado. Regresé a casa y miré a mi esposa. Ella sabía que algo en mí había cambiado definitivamente. El dolor seguía ahí, pero la culpa, esa maldita culpa que mi hermano me sembró y mi familia regó durante años, se había evaporado. Me senté en el comedor, tomé los papeles del empeño del terreno y llamé al mejor abogado que pude encontrar. Quiero recuperar mi propiedad, le dije sin titubeos. Mi hermano falsificó mi firma y usó documentos de mis padres para avalar una deuda que no es mía. No me importa quién caiga en el proceso. El abogado fue claro, para salvar mi casa, tenía que denunciar el fraude. Eso significaba que la memoria de mi hermano quedaría manchada legalmente y que mis padres, al haber firmado documentos que les puso enfrente sin leer, podrían enfrentar auditorías o embargos de sus propios bienes para cubrir el desfalco. Hazlo, respondí. En cuanto las primeras notificaciones llegaron a casa de mis padres, el nido de avispas estalló. Mis hermanas me llamaron histéricas. ¿Cómo te atreves?, gritaba Beatriz por el auricular. La policía vino a preguntar por las firmas de papá. Estás destruyendo lo poco que nos dejó nuestro hermano. Eres un monstruo. No, Beatriz, le dije con una calma que me asustaba a mí mismo. El monstruo fue el que usó la firma de un anciano para robarle la estabilidad a su propio hermano. Yo solo estoy limpiando la basura que él dejó. Si ustedes no quieren perder la casa de mis padres, más les vale que empiecen a vender sus cosas y paguen las deudas que él les heredó, porque de mi bolsa no sale un peso más. Mis padres intentaron usar el chantaje emocional una última vez. Mi padre me mandó un audio diciendo que se le subía la presión por mi culpa. Antes, yo habría corrido con un médico y la cartera abierta. Esta vez, simplemente le mandé el contacto de un cardiólogo y le recordé que mis hermanas vivían con él y podían llevarlo. Me di cuenta de que ellas no estaban preocupadas por mi hermano, ni por mi padre, estaban preocupadas porque se les acababa la vida cómoda. Se dieron cuenta de que, legalmente, yo tenía las pruebas de que el terreno era mío por herencia directa de mi abuelo y que el movimiento de mi hermano era nulo por fraude. Mis hijos me preguntaban por qué ya no íbamos a ver a los abuelos. Los senté y, con la mayor suavidad posible, les dije la verdad. A veces, las personas que deben amarte toman decisiones que nos lastiman, y papá tiene que proteger nuestra casa. Ver sus caras de comprensión me dio la fuerza que me faltaba. Mis hermanas intentaron un último movimiento desesperado, publicar en redes sociales que yo era un hijo ingrato que estaba demandando a su propia familia. Pero esta vez, yo no me quedé callado. Publiqué las pruebas del fraude, las capturas de los mensajes de odio que mi hermano inventó y el documento del empeño de mi casa. El pueblo entero se enteró de la verdad. La familia perfecta quedó exhibida como lo que era, un grupo de personas que permitieron que un estafador destruyera a un hermano trabajador por pura envidia. El silencio que siguió a esa publicación fue el más dulce que he escuchado en mi vida. Estaba solo ante ellos, sí, pero por primera vez, estaba ganando la guerra por mi dignidad. El proceso legal fue largo y desgastante, pero la verdad es terca. Al final, el juez determinó que el empeño del terreno era nulo por fraude y falsificación de firmas. Logré rescatar mi hogar, el techo de mis hijos, pero el costo emocional fue el desmantelamiento total de lo que alguna vez llamé familia. Mis hermanas, al ver que no pudieron sacarme ni un centavo y que su plan de vivir de las cenizas de mi hermano fracasó, terminaron por alejarse. La última vez que supe de ellas, estaban vendiendo los pocos muebles de valor que quedaban en casa de mis padres para cubrir las deudas de tarjetas de crédito que el hijo perfecto les dejó de herencia. Intentaron un último mensaje de culpa: un mamá está muy mal por tu culpa, pero esta vez ni siquiera lo abrí. Bloquear. Fui a la tumba de mi hermano una última vez. No para llorar, sino para dejar ahí todo el resentimiento. Miré su nombre en la lápida y sentí una lástima profunda. Gastó toda su vida construyendo mentiras, robando a su propia sangre y sembrando odio, solo para terminar bajo tierra dejando un rastro de destrucción. Ganaste tu guerra, pero perdiste a tu hermano, dije en voz baja antes de darme la vuelta para siempre. Caminé hacia mi coche, donde mi esposa me esperaba con un café y mis hijos jugaban en el asiento trasero. Al verlos, sentí una claridad que nunca había tenido. Durante años mendigué amor y aceptación de personas que estaban dispuestas a creerme un monstruo con tal de no aceptar su propia envidia. Me esforcé por ser el buen hijo para gente que nunca me vio realmente. Ya no más. Hoy,
Mi casa se siente diferente. Ya no hay tensión cuando suena el teléfono, ya no hay ansiedad por la próxima reunión familiar donde seré ignorado. He dejado de ver a mis padres y hermanos como una familia, ahora son solo conocidos con los que compartí un pasado amargo. Mi lealtad, mi dinero, mi tiempo y mi amor tienen ahora un destino exclusivo, mi esposa y mis hijos. Ellos fueron los únicos que no necesitaron pruebas para creerme. Ellos fueron los que se quedaron cuando el terreno estaba en juego y mi nombre estaba por los suelos. He aprendido que la familia no es la que te toca por nacimiento, sino la que te sostiene por elección. A veces, para salvar tu árbol, tienes que cortar las ramas podridas, aunque compartan la misma raíz. Hoy mi árbol es pequeño, pero sus raíces son fuertes y sus frutos son dulces. He recuperado mi paz, he asegurado mi patrimonio y, sobre todo, he aprendido que el perdón no significa reconciliación. Los perdono por su ceguera, pero elijo no volver a verlos nunca más. Mi vida empieza hoy, y por fin, el aire que respiro es puramente mío.